Bendito Padre, Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, te alabamos, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias por tu bondad, el amor que has tenido para con nosotros, mi Dios. Gracias. Queremos suplicarte en el nombre de Cristo que nos ayudes en esta semana con estas transmisiones para poder seguir compartiendo tu hermosa palabra, Señor, que podamos concluir y poder compartir el Evangelio con claridad, con puntualidad, pero con poder, Señor, porque el Evangelio es tu poder, poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y después al griego, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Señor, por favor, úsame para poder exponer con claridad a cada uno de mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos y te damos gracias por todo, bendito Dios del cielo. Amén. Muy bien, pues como ustedes saben, la semana pasada, el viernes, nos quedamos en este punto de comprendiendo el Evangelio y estamos viendo a Cristo en las Escrituras. A Cristo en las Escrituras y vimos promesas de esperanza, ¿se acuerdan? Promesas de esperanza porque hay una promesa de un redentor para la humanidad caída y obviamente es así como un tipo de resumen de todo lo que hemos visto durante estas 58 exposiciones ya. Vimos también las túnicas de piel que el Señor hizo para cubrir la desnudez de Adán y Eva, cubrir su pecado más que la desnudez, y también para poder este es un prototipo muriendo un inocente. Obviamente las pieles salen de la muerte de un algo, en este caso de un animal que fue sustitutorio. Vimos el mejor sacrificio de Abel que el de Caín, porque Caín llevó lo que él quiso y no funciona así. Tenía que ser con animales porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿se acuerda? También vimos el arca de seguridad, cómo Dios provee un arca para que se salven quienes crean que el arca va a salvar. Y no se va a salvar nadie, no se salva nadie que no crea en el arca. Note, hermano, que todo es un asunto de fe. Fe, fe, fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cierto? Luego vimos la simiente de Abraham, que también en esa simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué? Porque a través de esta simiente viene la reconciliación para con Dios. Eso también lo vimos la semana pasada. Vimos el cordero sustituto cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, cuando Dios se lo pide, y al final de cuentas Dios provee de un cordero para el sacrificio, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver el sacrificio del cordero de Pascua. El sacrificio del cordero de Pascua. Déjenme echar un traguito de agua porque se me seca la boca. El sacrificio del cordero de Pascua. Esto tiene que ver, por supuesto, con estos. ¿Se acuerda usted que cuando los hebreos van a salir de Egipto, Dios, después de haber estado con las plagas, al final de cuentas el Señor Dios manda a Moisés a que hagan sacrificios de cordero y con esa sangre del cordero inocente se pinten los postes y el dintel, el dintel, el, um, el cerramiento, el, el travesaño de las puertas y de las ventanas. En todas las casas donde estaba pintado de sangre o con la sangre del cordero, ahí no pasó el espíritu de mortandad, no mató a nadie. Pero donde no creyeron, ahí mató a todos los primogénitos, ¿se acuerdan? Desde las personas hasta los animales. Una de las imágenes más claras del Antiguo Testamento que apuntan a la muerte de Cristo fue el Cordero de Pascua. Porque todo aquel que cree que es limpiado y perdonado por la sangre de Cristo, no le pasa nada. En el sentido de que no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En ese sentido, porque pues aún siendo hijos de Dios nos pasan cosas, ¿no? Nos pasan cosas que Dios permite que nos pasen para nuestro beneficio. Y a veces podríamos pensar,
¿qué beneficio tengo yo de estar sufriendo? El beneficio más grande que tenemos cuando empezamos a padecer algo es aprender a depender de Dios. Eso es un beneficio, ¿ok? Entonces, el Cordero, sacrificado para guardar la vida de los primogénitos de Israel en la plaga final del juicio contra Faraón y Egipto, fue el sustituto señalado por Dios. Los detalles involucrados en su elección y forma de sacrificio fueron todos en complejidad que solo pueden ser completamente apropiada mirando a la cruz de Cristo. Y debemos de considerar algunos paralelos para poder entenderlo mejor. Era un sacrificio sin defecto. ¿Se acuerda? El animal escogido no tenía que ser un macho cabrío o una cabra de un año sin defecto o sin mancha. Tenía que ser, perdón, dije no tenía que ser. Tenía que ser un macho cabrío o una cabra de un año sin defecto y sin mancha. Este es el paralelismo que existe aquí. Jesús, el hombre perfecto, nacido santo, vivió su vida sin pecado. Como dice la propia Escritura, fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, note que es importante la palabrita que usa aquí, rescatados, comprados. No fuimos comprados por oro o por plata o por mucho dinero que alguien pudiese haber tenido. Y mire que está hablando de metales preciosos, que son sumamente cotizados desde siempre. No fuimos rescatados, no fuimos comprados por eso. Pero es interesante que usa la palabra rescatados. ¿Por qué? Porque recuerde que estábamos sujetos en esclavitud a Satanás y al pecado. No teníamos voluntad propia. Estábamos muertos, sujetos a estos dos. Y obviamente a nuestras propias pasiones, tanto carnales como mentales. Estábamos perdidos. No podíamos hacer absolutamente nada. Esclavos del pecado. Y es importante que lo entendamos así porque en el tiempo aquel se traficaba, ¿se acuerda usted que había esclavos? Y había mercado específico de esclavos. Yo donde paraban a los esclavos se los exhibían y pasaba uno y decía, bueno, este esclavito me gusta, me lo llevo. ¿Cuánto vale? No, pues tanto, órale, ahí está. Nosotros estábamos parados ahí en el mercado negro, como esclavos del pecado. Y Cristo llegó y dijo, ¿cuánto vale? No, este sí vale mucho, necesito tu propia sangre, tu propia vida por la de él. Y el Señor dijo, va, lo compro. Doy mi vida por él. Por eso usa la palabra rescatados, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Note que usa la frase como. La palabra como, cuando usa la palabra como, significa que es algo parecido. Obviamente porque la sangre de Cristo es muchísimo mejor que la del cordero. Muchísimo mejor. Note lo que dice la primera carta de Pedro, por favor, en el capítulo 1. La primera carta de Pedro en el capítulo 1, ¿versículos qué? 18 y 19, note. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres, escuche, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin tacha, la sangre de Cristo. ¿Notó? Ahora note Éxodo 12:5, por favor.
Éxodo 12:5. Recuerde que estamos viendo Cristo en las Escrituras. Y todo esto apunta al sacrificio perfecto que habría de venir posteriormente. Lo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Éxodo 15:5. Cito: el cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. ¿Nota? ¿Ya lo vio? ¿Cómo es un paralelismo allí muy claro? Ahora note, regresamos al Nuevo Testamento. Hebreos 4:15. Es un texto muy, muy conocido por muchos. Hebreos 4:15, note. Bueno, 14 y 15 de Hebreos. 14 y 15 de Hebreos. Note. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. ¿Ya notó? Ahora note el mismo Hebreos, pero el capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26. ¿Me escuché? Porque convenía que tuviéramos un sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. ¿Notó? 5 calificativos acerca de este gran sumo sacerdote. 5 calificativos o 5 adjetivos calificativos. ¿Sí? Ahí están, nada más en el versículo 26 del capítulo 7. 5 adjetivos calificativos acerca de la persona de Cristo. ¿Lo notó? Es perfecto. Es como, pero este es mejor. Como la de los animales, pero esta es mucho mejor. Ahora, ¿qué es lo que la hace mucho mejor? Que la de los animales cubría, se acuerda que lo explicamos antes, cubría el pecado. La sangre de Cristo quita el pecado del mundo. ¿Cierto? El sacrificio fue el sacrificio fue matado en un tiempo específico. El cordero se guardaba hasta el 14º día del mes y se sacrificaban en la tarde, al momento en que el sol se estaba poniendo. Ese era el momento específico. De la misma manera, la multitud de eventos que llevaron al juicio y ejecución a Cristo fueron orquestados divinamente, de forma que su momento de muerte tuviera lugar precisamente el día de la Pascua anual, para que se cumpliera obviamente la Escritura y para que se viera que era Cristo el sacrificio pascual anual para hacer la redención completa de los judíos, pero obviamente ellos no creyeron. Es muy posible que Jesucristo muriera la misma hora que el Cordero de la Pascua fuera sacrificado. Es muy probable, inclusive hay varios libros. Hay uno que se llama El día que fui crucificado, habla también acerca de esto. No es tengo otro libro de Murray que habla acerca del Evangelio y habla también acerca de esto. Entonces es muy interesante. Es muy posible que Jesucristo muriera la misma hora que el Cordero Pascual. Es muy posible también que concordara perfectamente con todo esto. Y no es de extrañar que el Nuevo Testamento declare que Jesucristo es el Cordero Pascual. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Pascua, sacrificado por los pecadores. Note, regresamos a Éxodo 12, pero ahora el versículo 6. Éxodo
12:6. ¿Noté? Y los guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Wow, ¿ya vio? Al anochecer. Vamos a compararlo con Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículos 44 al 46. Note. Y era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Ya vio? ¿Cómo se cumple perfectamente la escritura? Note un texto más, la primera carta a los Corintios capítulo 5. La primera carta a los Corintios capítulo 5, versículo 7. 5:7, cito: Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Ya vio? Entonces, el sacrificio no podía tener los huesos rotos, dice la Escritura. La familia tenía que comer el alimento de la Pascua sin romper ninguno de los huesos del cordero. En el lugar de la crucifixión, los soldados romanos rompieron las piernas de los dos ladrones que fueron ejecutados con Jesús de acuerdo a la costumbre. Recuerden que les quebraban las piernas cuando ya estaban colgados para que no pudieran sostenerse, dejaran caer su cuerpo y murieran de asfixia. ¿Se acuerda que expliqué todo eso ya? Así morían. Así como en la Pascua, así en la profecía, que no fue roto ni uno de los huesos de Cristo, cuando dice, y sus piernas, ni quebrarlas fue necesario. ¿Ya vio esto? ¿Cómo es perfecto? ¿Cómo está Cristo claramente explicado en las Escrituras? ¿Ya lo vio? Como dice la Escritura, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Estas cosas sucedieron para que se cumplieran las Escrituras: no será quebrado hueso suyo. Qué interesante, ¿verdad? Y obviamente, tal vez mañana o al final les ponga yo como imagen una tabla donde están cumplidas todas las profecías del Antiguo Testamento en Cristo. Va a estar muy padre, se las voy a dejar para que la copien un ratito, o le tomen una foto, o puedan hacer algo, para que vean todo lo que se cumple en la persona de Cristo. Note ahora Juan capítulo 19, por favor. Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 19, versículos 32 al 33. 32 al 33 del Evangelio de Juan. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. ¿Ya vio? Versículo 36. Porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado hueso suyo. El Salmo 34:20. Salmo 34:20. Escuche. Él guardará todos sus huesos y ni uno de ellos es quebrantado. O quebrantado. ¿Ya vio? El sacrificio se convirtió en un sustituto perfecto. Después de que el cordero era sacrificado,
Su sangre fue usada como señal para marcar el marco de la puerta de cada hogar. Allá en Egipto, ¿se acuerda que es lo que empecé a decir? Así como el primogénito fue guardado del juicio de la muerte por el sacrificio sustituto del Cordero de Pascua, así la gente hoy puede escapar del juicio de Dios, encontrar perdón y vida eterna por medio de la sangre del Cordero de Dios. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. O sea, a través de la sangre de Cristo es que está la expiación por los pecados de cada uno de nosotros. Note la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Ya vio? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y obviamente Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, versículo 22. 9, 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Escuche, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Ya vio? El sacrificio fue aplicado individualmente. Cada hogar era responsable de marcar su propia puerta con la sangre del sacrificio, significando su fe individual en la obra de salvación de Dios. Y esto es interesante. Le digo por qué. Porque la salvación no es colectiva. O sea, si yo creo en Cristo, no porque yo crea se va a salvar mi hija y mi esposa. La salvación, la fe en Dios es y debe de ser individual, completamente individual. O sea que usted es responsable individualmente delante de Dios cuando usted escucha el Evangelio y responde o no responde a él. Usted es responsable delante de Dios. ¿Sabía eso? La fe de uno no puede salvar a otro. Note lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Note cómo habla de la responsabilidad o de la individualidad de la salvación. Nótelo, por favor. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, aunque los es un plural, pero los individualmente que creyeron. Ese es el punto. ¿Ok? ¿Sí? Nadie puede creer por usted, ni usted puede creer por alguien más. Absolutamente. Eso no funciona así. ¿Ok? Y ahora vamos a tocar un punto muy interesante, porque se lo voy a explicar de esta forma, mire. Hagamos de cuenta que esta pequeña cajita es el globo terráqueo. ¿Ok?
Y hagamos de cuenta, solamente es una hipótesis, por favor. Hagamos de cuenta que estas hojas hacen la superficie del globo terráqueo. Y es globo, no es plano, ¿ok? Pero aquí está la creación, perdón, esta es la creación y esto es Dios. ¿Cómo podríamos poner esto aquí? No se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es trascendente. Dios es muchísimo más grande que su creación. La creación no lo puede contener. Pero tengo la cajita. Dios está íntimamente relacionado con cada una de las micropartículas que cohabitamos este globo terráqueo. Está íntimamente relacionado. A eso se le llama inmanencia. Íntimamente relacionado. Inmanencia. Entonces, Dios habita con el hombre. ¿Se acuerda? Que ya lo vimos también en el Antiguo Testamento, cuando vimos que Dios manda a Moisés a hacer un tabernáculo, le dijo, haz conforme al modelo que se te enseñó, ¿se acuerda? Y todo aquello apunta a Cristo. Ese tabernáculo apunta a Cristo. La palabra griega literal, cuando dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, que ya lo expliqué antes, que es tabernaculó, esa es la palabra literal, para nosotros es tabernaculizó. Entonces, está íntimamente relacionado Dios con la creación, porque Dios tabernaculó con el pueblo, esa es la palabra literal. El tabernáculo, recuerde usted que es la casa habitación, el santuario, lugar de habitación, lugar donde habita alguien. Dicho de otra forma, mi tabernáculo es mi casa, es una casa habitación. El santuario de la mariposa monarca, ¿se acuerda? Es el santuario, el lugar donde habita la mariposa monarca. El tabernáculo era el lugar donde habitaba Dios, donde bajaba la Shekinah, ¿se acuerda? El santuario ordenado y diseñado por Dios mismo fue construido para que Dios pudiera habitar o tener una residencia literal con su gente. Literal. Esta fue otra sombra del Dios hombre por venir, Jesucristo mismo, que había existido como Dios por toda la eternidad. Su humanidad para ser un tabernáculo entre los hombres y así establecer el escenario para la compra de la redención del mundo. Note el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó, tabernaculó entre nosotros. Habitó entre nosotros, entre ellos. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ya vio? Como todas las escrituras apuntan a Cristo. ¿Ya lo vio? Ahora veamos entonces la ruptura del velo. El grueso velo de lino que impedía a los hombres entrar al lugar santísimo fue un recordatorio constante de que los hombres y mujeres eran excluidos de la presencia de Dios debido a su pecado. Cuando Cristo completó su sacrificio expiatorio en la cruz, el enorme velo del templo en Jerusalén se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este acto gráfico de Dios simbolizó la carne o el cuerpo de Cristo, rasgado por los pecadores, una vez por todos, abriendo su camino a Dios. ¿Qué representa entonces cuando Cristo muere y se rasga el velo de arriba a abajo en dos? Que Cristo
es el mediador por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la sangre y la carne de Cristo que fue rasgada, derramada, tenemos acceso libre al Padre. Él nos abre la puerta para poder llegar, pero solo a los que creen. A los que no creen, pues no. Tan sencillo como eso. ¿Ok? Note lo que dice Hebreos capítulo 10. Vamos a Hebreos, por favor, 10. 10, 20 y 19. Ah, sí, 19 y 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, ¿ya vio? Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. ¿Ya vio? ¿Ya vio cómo funciona, cómo debe de funcionar? Por medio del sacrificio de Cristo. ¿Ya vio? Ahora, es muy interesante. Usted ha puesto atención, esto es propio, ¿eh? Usted ha puesto atención, ¿cuál es el símbolo de los doctores? Una receta. ¿Ha visto usted cuál es el símbolo? Mire, le voy a enseñar. ¿Qué es? ¿Qué es? Es una serpiente, ¿no es cierto? Y a mí me llama poderosamente la atención. Digo, es algo que a mí se me ocurre, ¿no? Mire, mire lo que voy a decir. ¿Por qué quiero usar esta gráfica, ese gráfico de la serpiente, del símbolo de la medicina? La serpiente de bronce. La serpiente de bronce. Durante los 40 años de andar por el desierto, le fue dada a Israel otra predicción similar a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Después de que Dios juzgó la rebelión de Israel, enviando una plaga de víboras venenosas, Moisés fue instruido por Dios a levantar una imagen en una vara. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Note, Números 21:9. Números 21:9. Dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. ¡Wow! Obviamente, hermano, ¿a poco no usted a veces ha dicho, ay, yo le tengo una fe a este doctor, ¿verdad? Hasta para eso se necesita fe. ¿Ya vio? Hasta para eso se necesita fe. Tan sencillo. Ahora note, un texto paralelo a esto, Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 14 al 16. Note. Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo del 14 al 16. Note. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en él, ¿qué dice? Tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya lo vio? ¿Cómo hay una necesidad en el hombre? ¿Cuál es la necesidad? De que haya un Salvador externo a Él. Así como aquellos que estaban pereciendo bajo el peso de juicio de Dios, podían mirar a la serpiente de bronce y vivir físicamente, de la misma forma, Jesús declara que todo aquel que tenga ojos de fe lo verá a Él. ¿Usted logra ver a Cristo? Mire que si yo me quito los lentes, empiezo a ver así todo bien borroso y después de haberlos traído ya mucho rato, mucho más. Y por más que le trate de afinar, no puedo, veo todo borroso. Bueno, yo le hago así, ay, se hizo la luz, ¿no? Usted necesita lentes de fe para ver, ay, para ver a Cristo. Ya me piqué el ojo. Usted necesita ojos de fe para ver a Cristo. Si usted no tiene fe en Cristo, usted nunca lo va a ver actuar. Así como los judíos que eran mordidos por serpientes venenosas, miraban a la serpiente de bronce que Moisés había puesto en un en un, no se dice altar, en un báculo, se me fue la otra palabra, pero en un báculo, en un asta, y todos lo veían con fe. ¿Cuántos veían la serpiente? Pues todos sabían que ahí estaba. ¿Quién se salvaba? ¿Quién recuperaba la vida? ¿Quién veía? Pero con fe. Ahí está Cristo. Bueno, perdón. Cristo no está clavado en la cruz. Él lo bajaron y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y está sentado a la diestra del Padre. Pero todos los que ven la cruz y dicen, murió por mí y ahora me va a llevar al cielo, ¿verdad? Pero tiene que ser con fe. Pero no es una fe subjetiva. Debe de ser una fe objetiva. El objeto de mi fe es Cristo. ¿Sí? Si no, no. ¿Cuánta gente sabe o cuánta gente no sabrá que Cristo murió clavado en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados del mundo? ¿Cuánta gente no lo sabe? Pues yo creo que es demasiada poquita, ¿no? Todos saben que Cristo murió así, con ese propósito. ¿Cierto? Es exactamente igual. Usted necesita ojos de fe para ver a Cristo. ¿Cierto? Que fue levantado en la cruz. Y si usted cree eso, escapará del juicio eterno. Usted escapará del infierno. Si usted no cree bien en Cristo con ojos de fe y usted cree que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario y usted no se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Cristo, usted perecerá en el infierno eternamente por no voltear a verlo con fe. ¿Ya vio? Lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento a través de los tipos y sombras, promesas y profecías, ahora lo ha mostrado claramente en Jesucristo. No es de extrañarse que Juan, predecesor del Mesías y el último profeta del Antiguo Testamento, miró a Jesús y clamó diciendo, note qué fue lo que dijo, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19, note. Note, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Ah, caray, perdóneme.
Juan 1. ¡Ay! No es 19, perdóneme, es 29. Me piqué el ojo y me está doliendo mi ojo. 29. Al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Veis la declaración tan puntual y tan contundente que hizo el apóstol Juan? Cuando consideramos la muerte de Dios, cuando consideramos la mente de Dios y su providencial orquestación de la historia del mundo para revelar su propósito eterno de redimir al hombre, solo podemos hacer eco de las palabras del escritor del Nuevo Testamento que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 11, y con este texto hoy terminamos. Note, Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 36. Escuche, por favor. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Ya vio? ¡Wow! ¡Qué hermosa es la palabra de Dios! ¡Qué hermoso es, qué consolador es ver que Cristo está en las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta acá, y que todo lo que está pasando en el mundo apunta hacia Él? Como lo dijo mi maestro, el doctor Alex Montoya, que lo dijo con puntualidad cuando nos estaba dando una cátedra de evangelismo. Él dijo: el Antiguo Testamento fluye como un río hacia la cruz de Cristo, y el Nuevo Testamento fluye un río que sale de la cruz de Cristo. Eso enseñó el doctor Alex Montoya. Y aquí está con toda claridad. ¿Ya lo vio? Qué hermosa es la palabra de Dios. Así que, hermano, yo le ruego que medite usted, y usted que a lo mejor no es creyente, también le pido que medite en su vida. Porque así como se ha cumplido la Escritura en la persona de Cristo, se seguirá cumpliendo. Cristo viene otra vez. Viene por su iglesia. Viene por aquellos que se arrepintieron, que creyeron y vivieron para Él. Y Él hoy le está dando la oportunidad a usted de arrepentirse. Confíe en Cristo. Confíe en Cristo. Cuídese mucho. Lávese las manos y guarde la sana distancia también. Déjeme orar por usted y déjeme seguir saludando a los que llegaron después. A los que se quedaron parados hasta atrás, déjeme saludarlos, por favor. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, agradecemos tu enorme bondad, Señor, y tu gran provisión al permitirnos seguir estudiando tu hermosa palabra, Padre. Gracias por ello. Te pedimos que nos sigas concediendo el predicar, el ser usados por ti, Señor. Nosotros solamente somos guantes en la mano de Dios. No somos nada, Señor. Tú eres el que orquesta perfectamente todas las cosas. Permite, Padre, que esta tu palabra no regrese vacía, que cumpla el cometido para el cual tú la envías, porque permites que hasta ahora, Señor, estemos enseñando. Muchas gracias. Bendice a todos los que escuchan y ven esta transmisión. Y seguimos rogándote mucho por nuestro gobierno, Padre mío. Dale mucha sabiduría para poder gobernarnos. Pero también te suplico, bendito Dios del cielo, te suplico que a las personas, mi Señor, les des mucha conciencia de lo que se está viviendo. Y también te ruego, Señor, que a través de esto traigas a muchos a tus pies, mi Señor. Esa es también una de las intenciones por las cuales estamos trabajando así, Padre, para proclamar
tu hermoso Evangelio. Te lo rogamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.